Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este cuarto encuentro online ABAP Virtual que realizamos desde la Academia Valenciana del Audiovisual. Tras unos días de parón, retomamos estos encuentros virtuales con profesionales de la cultura y del audiovisual de la Comunitat Valenciana. Para esta ocasión hemos querido esperar un poco a llegar a la fase 1 entre todos y poder tratar temas de máxima actualidad en esta mesa en la que hoy hemos invitado a salas de cine y a distribuidores, para que nos cuenten un poco pues, cómo está siendo, o mejor dicho, cómo va a ser esta nueva normalidad para las salas de cine, qué películas vamos a ver cuando vuelvan a abrir las salas. Bueno, como ya sabéis, las noticias cambian de un día para otro y a día de hoy estamos en fase 1 en la Comunidad Valenciana, por lo tanto podemos comentar un poco lo que sabemos hasta ahora con nuestros invitados. Voy a presentarles uno a uno para que les pongáis cara y nos saluden. Por un lado, contamos con la participación de Antonio Such, gerente programador de los Cines Babel, además presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de Cine y compañero nuestro de la Academia. Buenas tardes, Antonio. Hola, ¿qué hay, Laura? ¿Qué hay? También está con nosotros Silvino Puig, director de programación de los Cines LIS de Valencia. Buenas tardes, Silvino. Hola, Laura. ¿Qué tal a todos? ¿Estáis bien? También tenemos con nosotros a Emilio Liete, jefe de ventas de la distribuidora Wanda Films. Hola, Emilio. Hola, Laura y demás compañeros. Nada, encantado de esta opción de podernos hablar, vernos encima y nada, dispuesto a lo que desees preguntarnos. Muy bien. Y por último, otro compañero nuestro de la Academia es Carles Miralles, gerente de los autocines Drive-In de Denia, que nos contará cómo ha ido la reapertura. Buenas tardes, Carles. Buenas tardes. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos de antemano por participar. Yo, como os he dicho, voy a ir haciendo unas cuantas preguntas. Ya sabéis que podéis hablar entre vosotros y debatir de las cuestiones que vayan surgiendo. La primera, yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos, ¿cuándo van a abrir los cines? Quizá esta va más directa, sobre todo para Antonio y para Silvino, de los Cines Babel y de Cines LIS. Bueno, según he leído será la fase 2, pues según pone la fase 2 cuando empezarán a abrir cines, auditorios, teatros. Tampoco sabemos cuándo va a llegar esa fase, así que bueno, un poco a ver cómo lo veis vosotros que estáis ahí metidos en los cines, básicamente. Lo normal es que la fase 2 llegue hacia el final de este mes, eso es lo que dicen, pero se habla mucho de que independientemente de que se abra algún cine y que se van haciendo pruebas, que además, como sabes, es muy distinto en unas provincias que en otras, es decir, el estado de esta pandemia, pero se comenta mucho de los primeros días de julio, pero bueno, de aquí a allí queda y entonces... También sabes que el cine es un tema de dos, que son los exhibidores y los distribuidores, que son los que manejan y son los dueños de las películas. Y la distribución yo creo que también se está comentando de que los estrenos vengan sobre esas fechas. O sea que es muy probable que en ese entorno del principio de julio el conjunto de cines esté abierto. Claro, porque es una cosa, no sé, Silvino, supongo que también opinas. Bueno, a ver, ¿qué opinas? Tendréis que abrir todos a la vez, entiendo. No es cuestión de que cada uno abre cuando cree que tenga las medidas apropiadas o cómo va a ser esto, claro. No, a ver, Laura, coincido con Antonio en lo que dice. Lo que pasa es que sí que es cierto que por ganas de abrir, creo que tenemos unas ganas locas todos de abrir ya. Quisiéramos estar ya en actividad dentro de una relativa normalidad. Tenemos que seguir los pasos que nos marcan las fases. Como ha dicho Antonio, pues ver si entramos en fase 2. Esa fase 2 sería el 25 de mayo, si no me equivoco. El problema reside en que esto es un sector muy globalizado. Entonces, la distribución, y me lo podrá corroborar Emilio después, a la hora de plantearse un estreno en salas, tiene que contar con toda la batería de comunidades que tiene delante. No puede ser que Madrid y Barcelona se queden fuera y que la distribución tenga que tomar una decisión de estreno solo sobre ciudades en las que no entran Madrid y Barcelona. Entonces ahí tenemos todos una cierta inquietud, incertidumbre, muchas ganas de volver con el público. En nuestro caso nos está llamando algún cliente ya a los cines preguntando cuándo vamos a abrir. Nuestra respuesta, no podemos dar respuesta aún, pero sí queremos estar cuanto antes abiertos. Pero sí, probablemente, como dice Antonio,
Y si todo va bien y hay un calendario de estrenos que sea atractivo para el espectador, pues finales de junio, principios de julio serían unas fechas ya indicadas para que la mayoría estemos ya en actividad. Claro, bueno, como decías, ya has nombrado a Emilio. Claro, también depende de la distribución de las películas, ¿no? Entonces, no sé, Emilio, ¿qué nos puedes contar tú desde el punto de vista del distribuidor? ¿Qué va a pasar? ¿Qué películas, ya no qué películas se van a estrenar, sino las que no se han estrenado, las que se van a estrenar en marzo, abril y mayo, están ahora a punto de lanzarse y las otras se quedan en cola de espera? ¿O va a haber un embudo de estrenos? ¿Cómo va a ser esto? ¿No? ¿Qué va a pasar? Por las previsiones que hay en principio, como bien hablaba Tony Silvino, 26 de junio o 4 de julio se iniciará, ¿no? Entonces, lo que sí estoy también de acuerdo es que debe de ir todas las ciudades, a la vez estrenar todas las salas y sobre todo informar y comunicar al público la seguridad de sanidad que todos los locales ya tienen previsto, de higiene, desinfección, si hace falta las mascarillas, el aire acondicionado como en los quirófanos, como en los aviones, y sobre todo transmitir esa seguridad de que puedes estar en una sala sin problema de contagio y que será así, con todos los medios que de hecho ya llevan un mes, muchos locales, bueno, la mayoría, llevan trabajando sobre la forma de desinfectar y dar garantía a su público que vivimos de ellos y gracias a ellos, ¿no? Con lo cual la entrega tanto nuestra como exhibidores es total hacia el público. Y luego los estrenos, pues es un problema, pero yo creo que debemos de apoyar entre todos. El arranque va a ser muy difícil. Debemos de conseguir lo del 50% o el tercio, ellos me lo dirán, es inviable porque no da rendimiento para cubrir los gastos tanto de uno como otro, con lo cual mínimo tendrá que ser un 50% y si en un futuro, después del verano, pues volver a más garantía de más espectadores, que se permita y que esto vaya terminando el virus maldito, ¿no? Y luego respecto a los distribuidores, pues mira, nosotros teníamos Invisibles en cartel, tanto en el Babel como en el Lis, funcionando muy bien, que ellos están ahí, con unas medias muy buenas, película que ya sabes, dirigida por mujer y tres intérpretes maravillosas. Y nos quedamos en la primera semana maravillosa de recaudación, el público encantado, las críticas buenas, y en segunda semana aumentamos, en nuestro caso, 80 copias y nos quedamos colgados por el virus. Entonces, es una de las películas que ellos nos apoyan, que ya lo hemos hablado hace tiempo y seguimos conversando día a día por la salud de cada familia y cómo van los locales, el personal suyo también, que eso es otro drama que tienen los exhibidores, ¿no? Todo el personal que tienen y que tienen que mantener y seguir ahí y cuidando las salas y los gastos que se mantiene también, claro, aunque no ingrese, de luz, de todo. Y nosotros pues queremos Invisibles entrar, si es el 26, pues el 26, y si es el 4, el 4, y dar la opción con esta película de poder seguir y beneficiarnos todos y apoyar a las salas como debe ser, ¿no? Luego también yo decía que aparte de eso debiéramos todos de exhibidores, distribuidores, apoyar con algunas películas para que no tenga carencia las salas de películas en ese momento. Porque ahora todos somos reacios, claro, los inicios ya sabes cómo son, como los bares, como todo, no ganas el dinero que debieras y los costes siguen siendo igual que antes sin ganar, ¿no? Y eso es delicado porque las películas, como sabes, cuestan un dineral, ponerlas en marcha, todo. Y eso nos ha pasado, por ejemplo, con la Dehesa, que verías, Laura, bueno, vosotros también, Cantábrico, que funcionó de maravilla, un documental, que hicimos 107.000 espectadores, que para un documental es una maravilla hoy en día, ¿no? De cifra. Y teníamos Dehesa, que es otro documental que hemos estado rodando durante 2 años, y teníamos previsto estrenarla en marzo, con todo el lanzamiento, campaña de televisión, y tuvimos que paralizar rápidamente, porque estrenamos según el 27, y esto fue el 12, el 13, toda la maldad. Pero tuvimos que retener la campaña, todas las copias, todo el lanzamiento, los tráilers en los cines, un desastre. Y entonces ahora vamos a retomar, por ejemplo, esta película, pues con vistas a septiembre, no por no estrenar antes, sino porque vamos al Festival de Málaga, y el Festival de Málaga es el 22 de agosto al 29.
Entonces, hacemos un poco de campaña en el Festival de Málaga, que lo organizan muy bien, y de ahí pasamos al estreno en septiembre. Y luego, como todos los distribuidores, tenemos varias películas en cartera, que bueno, habrá que ir viendo con los actores, las directoras, directores, promoción y ver cuándo se puede estrenar. Y por supuesto apoyar a todos los cines y en especial al LIS, que es un buque, y el Babel, que es otro buque, pues son gente que cuidan. Y además son salas, y no porque estén aquí sean amigos, que los quiero mucho, y Carlos, perdón, son que cuidan todo el material, no solamente como muchos dicen, no, es que la mayor me presiona, no, no, son gente digna, que si la película ve que tiene ojos y cara, sea de un independiente, sea de una multinacional, programan en las fechas que nosotros también somos, que no todas las películas tienen cualquier fecha, sino curiosamente cada película tiene su promoción, su momento y sus fechas, ¿no? Entonces nosotros trabajamos mucho con la elaboración artesanal de festivales, de promoción, de directores, actores, con el LIS, con Babel, que hemos ido 3000 veces allí a promocionar, ahora con el Cineclub del LIS, que apoyamos y lo hacemos bien, y Tony junto con Verónica organizan y hemos ido ahí, pues yo qué sé, hasta con Pilar Miró, he llevado cualquier personaje digno. Hemos estado en Valencia siempre porque apoyan a esos cines. Y en el resto de plazas pues pasa igual, ¿no? Decimos que el cine, pero esto es bonito porque sigue siendo muy humano. Aunque parezca que siempre estamos riñendo y quejándonos, la realidad de este negocio es que sigue siendo humano y conoces al otro personaje tuyo de enfrente, sus inquietudes, su familia, sus cosas, y eso hace muy bonito porque nos hace un cariño especial, cada uno seamos diferentes, ¿sabes? Y bueno, y respecto a la distribución, pues estamos todos como ellos, como locos por abrir. El público, algunos decían que eran acostumbrados a la televisión, pero la televisión tiene su margen, tiene su recorrido. Ya nos pasó en el año 90 con el vídeo. Tuvimos un bache loco y estábamos asustados, que el cine, pero el cine nunca morirá, porque es una alegría salir de casa, meterte en una sala hora y media, 2 horas, a oscuras, sin teléfono, sin ir al baño y sin palomitas, si puede ser, eso ya es más difícil, y eso nunca morirá, ¿no? Y además nosotros somos de calle, es salir. La gente le dio una época por tener pantallas de estas más grandes que el salón, pero incluso esa gente no ha muerto en el cine porque se cansa de ver una pantalla, y ahora mismo con todas las plataformas que hay os habrá pasado, pinchas y pocas películas, si vas al cine, si no vas, hay muchas, ¿no? Si vas al cine, pocas te interesan en una gran medida, ¿no? Sí, bueno, hablo mucho. Laura, tú perdóname que hablo mucho. No, no te preocupes, nada, hombre, nos has recordado buenos tiempos, nos hemos puesto hasta nostálgicos. En el caso de Carles Miralles, que está aquí con nosotros, del Autocine de Denia, bueno, él puede hablar desde una experiencia distinta porque ya han abierto, si no me equivoco, y bueno, cuéntanos un poco, Carles, cómo ha sido esta reapertura, esta nueva normalidad en los cines. Desde luego, un autocine, el procedimiento supongo que es muy distinto al de una sala cerrada del cine tradicional. No sé, ¿qué nos puedes contar de cómo va todo? Pues buenas tardes. Emilio, el día 13, viernes 13, yo estrenaba en segunda semana tu película. Sí, sí. No la pude estrenar. O sea, el autocine de la Drive-In en Denia no solamente pasa películas americanas, sino también pasa películas de Emilio Oriete. No, bueno, por supuesto que contigo trabajamos todo el año, no solamente en el autocine. Contratamos películas y eres un... Olimpia, mucho, no solamente en el autocine. Yo soy de cine español o de cine europeo con más magnitud y sé que debo de pasar y paso películas americanas de gran nivel, pero siempre que puedo tengo una película y vuestra o de otro distribuidor independiente porque es lo que a mí me encanta. Además de esa famosa frase, cuando el espectador entra a ver una película americana y cuando sale y se viene a tomar una copa conmigo al bar y dice, la buena no me ha gustado, pero la otra era buenísima. La otra era la tuya. Y eso pues, es genial, ¿no? Además, tú eres un hombre que se te ve por el Festival de Cannes, eres inquieto y doy fe que ves cine
Sí, de calidad, y por supuesto el cine americano también es digno. también hay Es como la música. A mí me gusta Metallica, escucho a Silvio, ¿no? O a Eduardo, Luis Eduardo Aute. El cine y la música, según tu estado de ánimo, para mí, ¿eh? Sí. Vas a ver una cosa, otra y... Perdona. No, bueno, mi palabra es la tuya. En el autocine ha sido, el haber abierto el día 14, hace una semana que abrimos, la semana pasada que abrimos, no fue, bueno, yo no luché desesperadamente por eso. Era una movida que hicimos todos los autocines, los 6 autocines de España, pero por desgracia para ellos, el único que pude visto fue el mío, porque estaba en fase 1, Denia estaba en fase 1, Valencia y Alicante se quedaron en 0, y el norte, y Madrid también, que quedó 0. Y el norte, no sé qué pasó, que no pudieron abrir. Los 2 autocines que hay en el norte. Yo no es que abrí por desafiar a nadie, abrí porque estaba a punto, porque cuando me di cuenta que a partir de ese día, de esa semana, podíamos abrir los cines aéreos, los espectáculos al aire libre, yo me cogí la palabra del aire libre. Y nadie me la quitó la palabra. Hablé con el ministerio, hablé con Antonio como presidente, hablé con la asociación en Madrid, la federación, y hablé con el ayuntamiento, todo el mundo se puso de acuerdo que sí, que debía de abrir, todos estaban muy satisfechos, yo el que más. Y luego me quedé solo, tampoco yo quería ser el único, el primero y todo eso, no era un desafío a nadie, ¿no? Y la verdad es que luego de ahí me cogieron, claro, las reacciones que yo puedo tener con la prensa, y con cierta prensa que se llama agencias internacionales, que cuando escribas una nota se publica en todos los periódicos de España, en todas las radios, pues al día siguiente, el día 14, llegó aquí radios y televisiones de toda España. Eso ha hecho que sea un boom que yo como buen empresario intentaré aprovecharme. Pero no a cargo de nadie, no contra nadie en todo eso, no contra nadie. Y creo que, bueno, me fue muy bien, a pesar de que llovió los 4 días, a pesar de que, como sabéis, el autocine está a 500 metros de la provincia de Valencia. A 500 metros, exactamente. O sea, Oliva, Gandía no pudieron venir al cine. O sea, que solamente tuve la mitad de clientela de la comarca de la Marina Alta. Los de la Safor no pudieron venir. Y ahí están los más, Gandía, la ciudad más grande, Oliva también, y eso no pudieron cruzar. Había la frontera llena de policías de todas las naciones de allí, impidiéndolo. Bueno, pero de todas maneras yo me encuentro muy satisfecho de un público que vino con una cierta sonrisa de alegría de volver al cine y bueno, poder entrar a un local y por primera vez algunos, porque había gente que no había vivido nunca el autocine, otros que hacía muchos años que no venían y los de siempre. O sea, se juntó allí una calidad de gente, todos con la ¿cómo se llama? La mascarilla puesta y con una sonrisa en los ojos, algo húmedos, ¿no? Algo húmedos de sensación. Eso fue muy amable. Yo creo que no me digo que ha sido un éxito profesional mío, sino ha sido lo que todos somos. Son las ganas de empezar y poderlo hacer y hacerlo. No, creo que ya veremos cómo continúa. Y en cuanto a la programación, pues ya habéis visto, como no hay películas, se me ha quedado la Vuestra Invencibles, que será la primera que haremos cuando todo esté un poco más normalizado, pero las demás pues son películas, estrenos del año 93. Cuando el público me llama, ¿por qué no pasa el estreno? Pues sí que es un estreno, pero del año 93. Y sigue siendo una buena película. Y sigue siendo todo bueno. O sea, nada, el cine, como podemos venir y hablar, no se pone nunca malo. No se pone nunca malo, siempre está bien. Siempre está bien. Y la gente, claro, lo complicado que nosotros tenemos los programadores, de acertar qué película programar, y somos del oficio, y vemos mucho cine, porque vamos a los festivales, y nos gusta lo que hacemos. Imagínate el que yo recuerdo la época de los videoclubs, que era una masacre, la gente nos veía por la calle y casi nos insultaba, nos daba como muertos, y no me recuerdo que ellos desaparecieran antes que nosotros, pero ahí es de vida. Pero recuerdo que yo tenía unos clientes que eran siglos del autocine y tenían que conducir para venir al cine hasta que no se hicieron mayores. Y me pedían, por favor, ¿por qué no nos programas tú en un videoclub un programa doble a tu estilo? Que yo no sé, no me sale bien. No encuentro ninguna película que me guste. Cojo 7 películas y ninguna me gusta. ¿Cómo es posible? Ese es el oficio de programador, el que tiene que adivinar el gusto de todos, ¿no? De algunos o de todos, o de algunos que se lo cuentan a otros, que es lo más bonito.
Hombre, desde luego, la verdad es que el oficio de programador es bonito, pero no deja de ser un trabajo, desde luego. Es un trabajo. Saber cómo... Y una pelea, y una pelea. Desde luego, desde luego. Y bueno, ahora que estás tú hablando, Carles, aunque esta pregunta también puede ir para Antonio o para Silvino, bueno, ¿cómo se van a abrir, en este caso, cómo has abierto tú el autocine o cómo se van a abrir las salas? O sea, ¿qué medidas sabéis hay que tomar de higiene? ¿O hay que cambiar algún tipo de infraestructura? La distancia social, mascarillas en la entrada, gel para lavarse las manos, no sé cuáles son las obligaciones que se impone la ley ahora para la reapertura. El autocine, el protocolo lo hice yo, tenía que hacerlo, ¿no? Como fue el primero, pues el que me imagino que toda la gente seguirá. O sea, el espacio del autocine normalmente está limitado por postecillos. En cada 2 postes normalmente van 2 coches, en este caso un coche. Eso quiere decir que de repente estamos limitados al 50%. Y los coches de coche a coche hay 5 metros. Más distancia no puede ser. Y incluso si quiere bajar la gente del coche, sentarse tipo picnic, pues están también a distancia de 3 metros de su vecino, tan lejos. Eso ha sido bastante sencillo. A la entrada intentamos no dar ningún tipo de publicidad, no hay papeles intercambiar, no intercambiamos papeles, sí que damos la entrada, porque estuvo un momento que se hablaba que no se daría la entrada, nosotros sí que la damos. Sí, la gente hemos convencido, cosa que es muy raro en los pueblos, pues se ha conseguido que la gente venga ya con el pago hecho, o sea, con internet, el previo pago. Por lo tanto, solamente dan el nombre, se rectifica, se da la entrada y entran sin demasiados contactos. Los cuartos de baño los hemos simplificado a una persona una persona, no puede entrar más de una, o sea, iguales en los 100 caballeros. Y luego tengo el extra, que es la cafetería, que es muy importante en el autocine, que funcionamos tipo bar normal. O sea, las terrazas están montadas hacia un 50%, habrá unas 130 mesas con varias sillas, y tenemos un acceso, no se puede entrar al bar donde está la barra grande, sino que hay que entrar por un acceso por una especie de ventana, también protegida, pero la gente pide la comida por teléfono y cuando él viene ya la tiene servida, ya tiene a punto. Tanto no hay espera, ni hay chupito de antes ni después, ¿no? Hay directamente a la bolsita y al coche o a la terraza. Ya todo se ha organizado con 2 protocolos, el de las cafeterías y el del cine, que es lo que yo propuse y se me aceptó. Sí. La federación está trabajando en un protocolo, pero que yo creo que fundamentalmente es un protocolo para si se abre a partir del 25, es decir, que de separación entre quien te vende la entrada y el cliente, del tema de desinfección, de los sistemas de aire acondicionado, de las distancias entre personas, tanto en las colas como en los baños, todas estas cosas. Aunque en mi opinión yo creo que poco a poco hay que ir yendo hacia, si un poco más tarde, es decir, si estamos hablando ya de finales de junio, principios de julio, había que conseguir que la entrada a los cines fuera del 100%, ya tener en cuenta que estamos hablando de dentro de mes y medio, y bueno, pues que si la mascarilla es obligatoria, yo pienso que la mascarilla es algo que solventa el tema de la distancia. Es decir, yo no sé, por deciros algo, ayer estuve en una obra y allí desde cualquier trabajador de la obra, la aparejadora, tal, todo el mundo íbamos con mascarilla, entonces no teníamos ningún problema. Hoy, como veréis, he ido a la peluquería y yo que no soy una persona arriesgada, no voy por ahí arriesgándome. Pero claro, no hay ningún problema. El peluquero llevaba mascarilla y yo llevaba mascarilla. Entonces la mascarilla resuelve muchos problemas y yo creo que la cosa, aparte de la higiene, va a ir bastante por ahí. Es decir, que en los cines haya mascarillas. Sí, yo quisiera apuntar, Antonio, que nos estamos encontrando con bastante incertidumbre también, ¿no? Porque en un principio nos dicen que el ozono es bueno para desinfectar, pero luego parece ser que no es, aparte de que es tóxico y no puedes hacer una desinfección de ozono con el público dentro, parece ser que tampoco es 100% efectivo. El tema del ultravioleta es una cosa que estamos estudiando, pero eso achicharraríamos a la gente en la sala si pusiéramos una luz ultravioleta con gente dentro de la sala.
Entonces, yo creo que tenemos que tratar de buscar que el entorno sea seguro, pero siguiendo las pautas que nos marque el Ministerio de Sanidad. Y eso es muy importante, porque si no, aquí al final podemos hacer un búnker dentro del cine y que no tenga ninguna efectividad. Entonces, es importante estar atentos, ver realmente cuáles son las recomendaciones que nos marca el Ministerio de Cultura, o el Ministerio de Sanidad, mejor dicho, y a partir de ahí pues tomar decisiones. Evidentemente, el uso de mascarilla yo creo que tenemos todos asimilado que va a ser obligatorio. Se nos ocurren mil formas. Puede ser desde que la gente venga con la mascarilla ya de casa, o si no viniera, pues que hasta incluso la podamos ofrecer en cualquiera de los formatos en el cine. Y a partir de ahí, todo lo que es montar arcos de entrada y desinfección, a mí me mola mucho esas cosas, me gustan, pero también pienso en la práctica real de cómo afrontar esto, porque al final al cine nos gusta a todos ir muy aseados y arreglados y tal, y yo no sé hasta qué punto la gente va a estar dispuesta a pasar por un arco de desinfección para meterse dentro de una sala y luego entrar dentro y no saber si eres asintomático, si no lo eres. Entonces yo ahora mismo sería muy, muy cauto, sí que trasladaría la idea de que tenemos que intentar buscar que es el entorno seguro en el cine. Evidentemente los aires acondicionados tienen que estar preparados también para que haya una buena circulación de aire dentro de la sala y que además sea un aire lo más libre de COVID posible, ya no solo de COVID, sino de cualquier otro virus que pueda aparecer, porque al final los filtros que utilizan los aires acondicionados y los productos que se puedan utilizar para limpiar los filtros o para que se filtre bien el aire es un tema que tenemos en manos de nuestros proveedores de aire acondicionado y creo que sí que encontraremos alguna solución. Pero ahora mismo tratar de saber cuál va a ser el protocolo real que vamos a utilizar dentro de las salas de cine, creo que es un poco precipitado conforme estamos. Más que nada por incertidumbre, no por otra cosa. Pero que desde luego vamos a trasladar la máxima seguridad y garantía, también lo tenemos claro. Pensamos que también la venta online es un buen recurso para que la gente se habitúe cada vez más a hacer un uso más de venta online y no de pasar por taquilla, porque al final... A ver, yo pienso en el caso de Lis, en el caso de Babel también, les puede pasar también en momentos puntuales, esos momentos de saturación a la gente les puede causar rechazo, ¿no? O rechazo a la hora de venir al cine y eso no se puede permitir. La gente tiene que saber que vendrá al cine y vendrá con plenas garantías de poder acceder a la sala sin ningún tipo de problema. Claro, desde luego esa imagen de tranquilidad y de responsabilidad por parte de los cines hay que transmitirla al público. Claro, me acuerdo de las largas colas que se forman en los Lis o en los Babel también, las colas que se montan muchas veces en taquilla. Se me ocurre, Antonio, por ejemplo, tendrás que quitar entonces los papelitos de la información de las películas que hay en la entrada. Eso es una pena. Sí, eso me va a doler. Sí. Tendrá que ser todo código Q, todo. Se van a perder cosas que nos va a dar un poco de pena, por lo menos al principio. Luego, como todos, nos acostumbraremos. Pero bueno, lanzamos algunas preguntas a través de redes sociales para ver si el público quería, o sea, si los usuarios querían lanzaros alguna pregunta. Me preguntaban por las mascarillas, que ya habéis dicho que serán obligatorias. También hubo una pregunta de si tú vas acompañado del cine, te podrás sentar con tu acompañante, ¿entiende? Se entiende, ¿no? O va a haber distancia entre butacas, que se hablaba, ¿no? De que hay 2 butacas cada persona, entre medias. O yo qué sé, se me ocurren cosas así que no sé si eso es verdad que se va a llevar a cabo, porque entonces también se me ocurre pensar en salas que no sean muy grandes. Si hay que poner distancia de butacas vacías, al final es que va a haber la mitad del aforo, ¿no? No sé cómo lo veis, por ejemplo, Antonio, en el caso de Babel, o eso no va a ser así, lo de las butacas, el espacio entre butacas. Bueno, yo espero que para esas fechas ya no sea así. De hecho, una cosa que no está mal es que vamos a ver en países europeos cómo abren, que van a abrir antes que nosotros. De hecho, en Noruega parece ser que ya están abiertos. En Italia creo que manejan más o menos las mismas fechas. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que por lo que tú dices, no solo en una sala pequeña, si hubiera que mantener, aparte del tercio o del 50% del aforo, además hubiera que mantener las distancias, sería una cosa que no. Por eso yo pienso que una de las soluciones, que ya como dice Silvino, veremos lo que nos dice el Ministerio, que al final va a ser el que nos diga lo que hay que hacer, pero una de las soluciones es la mascarilla, porque la mascarilla, lógicamente, digamos, ayuda a que no hace falta que sean esas distancias tan grandes, ¿no?, entre las personas. Veremos a ver qué pasa. Las distancias sí que es verdad que sería casi inviable abrir un cine. O
sobre todo si fuera pequeño. Respecto, Antonio, de lo que comentaba Laura, de la forma de enumerar y todo esto, tendríamos que diferenciar lo que son núcleos familiares también, porque al final probablemente nos van a obligar a ser una butaca preasignada, y en el caso de que sea, imaginaos que sea el 50%, es butaca sí, butaca no, no sería otra. No se ha pensado cuando venga el padre con la padre, la madre con la familia, o el marido con la pareja, o el novio con la novia con el chico. Entonces ahí yo no sé al final si sería conveniente, incluso, vamos a ir a ley al final, pero que no sé hasta qué punto es bueno que en una reducción, una restricción de aforo tengamos que estar pendientes de si es butaca sí o es butaca no. No sé, a lo mejor tú puedes perfectamente en el soporte de venta de entradas decir que tienes el 50% del aforo limitado o el 30%, dependiendo de la fecha en la que sea, y tú puedes vender por soporte sin numerar hasta ese 30%, hasta ese 50%. Evidentemente, esta es una discusión estéril porque el Ministerio os ha marcado unas pautas que tiene que ser con butaca preasignada, pero desde luego no se ha pensado en esa posibilidad de que vengas con la pareja. Otra cosa es que tú saques la entrada y cuando vengas con tu pareja o con tu familia, pues consultéis todos juntos, el núcleo familiar. Pero eso también puede producir discusión dentro de la sala, porque puede entrar un cliente que no sepa si eres pareja o si eres familia y que tengamos el lío montado. Y entonces ahí sí que es cierto que nos encontramos en una situación un poco incómoda, ¿no? A la hora de ver cómo vamos a plantear todo esto. Como dice Antonio, al final, pues lo más lógico sería que tuviéramos la posibilidad de tener el 100% del aforo y que probablemente, por circunstancias, nunca llegamos al 100% del aforo por mala suerte, ¿no? Porque hay veces que no vendes todo el aforo de la sala. Pero que si se diera el caso, pues que con las medidas de precaución que está comentando Antonio, de mascarilla, a lo mejor geles hidroalcohólicos que puedas dar sensación también de que entras limpio en la sala, pues incluso en las alfombrillas de acceso al cine, tenerlos, porque dicen que en los pies, también es que todo esto es hablar por no callar, porque al final te van contando muchísimas cosas, pero no sabes realmente qué es lo que es efectivamente contagioso o que es sanitariamente viable, porque dicen también de las alfombrillas en el suelo para que cuando pase se quede en el suelo, te coja esta especie de líquido con lejía o líquido con desinfectante y que ya entres sin COVID a la sala. Entonces ahora mismo la verdad es que estamos un poco... Bueno, estamos confiados en que se va a resolver, seguro, pero por otra parte, a nosotros, yo por lo menos a mí personalmente me saltan muchas dudas también a la hora de definir muy bien cuál va a ser el protocolo de uso de la sala de cine. Bueno, al final sí, iremos viendo también poco a poco cómo se va desenvolviendo todo esto de las fases, o bueno, estamos como un poco empezando la desescalada desde hace muy pocos días. De todas maneras, no sé si bueno, por ejemplo, ahora que nos acercamos al verano, que la época estival siempre suele ser, me imagino, un poquito más difícil para llevar público a los cines, ¿no? Porque hay otro tipo de actividades al aire libre que parece que apetecen más, las vacaciones que están a la vuelta de la esquina, y con todo esto, no sé si desde los cines, también incluso le puedo preguntar a Carles desde el autocine, pero bueno, sobre todo a Liz y Babel, algún tipo de, no sé cómo llamarlo, actividad o alguna novedad que podáis implementar en vuestros cines para atraer ahora, pues eso, la reapertura, pues iniciar como por todo lo alto y atraer a la gente al cine, que no tenga miedo, sobre todo, que sepa que van a estar seguros y libres de virus y totalmente con todo desinfectado. Pero bueno, no sé si os ha ocurrido algo que pueda funcionar de cara a atraer al público otra vez a las salas. Yo creo que una cosa muy importante, por supuesto, es que cuando abramos la gente acuda al cine como que acude a un sitio seguro. Es decir, ya se va viendo cómo la gente va tomando cierta seguridad. Es decir, la gente va más despreocupada a los supermercados que al principio. Aquí en Valencia ya he visto yo que casi es hasta excesivo la seguridad que se tiene en las terrazas de los bares. Es decir, con lo cual de aquí a allá yo creo que el cine hay que abrirlo cuando la gente tenga esa sensación, la sensación de que hay seguridad. Y una vez abierto, yo creo que en este tiempo donde la gente ha estado confinada en casa, todo el mundo hemos estado con las plataformas y yo creo que la gente está hasta el moño de las plataformas. O sea, no puede más ya de las series y de las plataformas. Y entonces, yo creo que la gente está con muchísimas ganas de dejar las plataformas y ver cine en el cine. Con lo cual yo creo que si se da esa sensación de
de que se puede ir al cine con tranquilidad y que no hay ningún problema de algún tipo, la gente lo va a tomar con muchas ganas. No creo que haya que hacer algo especial. Si se nos ocurriera, por supuesto que lo haríamos, pero lo especial que hay que hacer es dar cine. Porque la gente creo que tiene muchas ganas. Sí, yo lo que naturalmente decía, perdón, nosotros decidimos bajar los precios a nivel de esta semana, primera semana, después la segunda ya no será igual. De Día del Espectador, la primera semana, 3-4 días, se mantuvo el precio del Día del Espectador como posible atractivo, ya que las películas no eran de gran estreno y ha funcionado. Naturalmente la gente, y estoy de acuerdo con vosotros, sí que tiene ganas de salir de casa y de ir al cine, desde luego. Y nos lo han demostrado estos días. Estoy seguro que cuando abrís todas las salas, yo también la mía de Oliva, que la mía yo me espero que vosotros seáis los primeros, luego ya veré, creo que la gente reacciona positivamente. Importan las películas, pero lo que importa es el espectador. En este caso, el espectador va a ir al cine sin mirar la cartelera tal vez, ¿no? Eso es lo que a veces es muy positivo. Sí, yo, Laura, nosotros estamos haciendo la actividad de Cineclub Online, el Cineclub Lis Online. Llevamos ya dos sesiones. Una fue el martes de la semana pasada con Daniel Monzón y esta mañana ha sido con Arantxa Echeverría. Y la semana pasada, bueno, el webinar te permite hacer una serie de encuestas, lo he comentado este mediodía con Antonio Suki. Me ha llamado mucho la atención la respuesta de las encuestas. Bueno, hay que comentar que se han hecho preguntas a gente que efectivamente le gusta el cine, porque los que se apuntan al Cineclub suelen ser gente pues, que se ha sido al cine y que lo utiliza como una actividad principal. Entonces, salvando ese escollo, que es importante porque no es un estudio de mercado hecho en grandes masas, la semana pasada en el Cineclub con Daniel Monzón preguntábamos si cuando se abriera el cine, ¿cuándo volverías? ¿No? Si volverías inmediatamente, si volverías unas semanas más tarde o si volverías unos meses más tarde. Y la respuesta mayoritaria fue que querían volver inmediatamente al cine. Entonces, hubo una segunda pregunta que era qué es lo que quería la gente, si se movía por estrenos, por recomendaciones o por reposiciones a la hora de venir al cine. Y también fue curioso que entre estrenos y recomendaciones se llevaban prácticamente el grueso de la tarta del quesito, ¿no? de esa encuesta. Y luego la última pregunta también nos llamó mucho la atención porque dijimos que en caso de que fuera obligatorio la mascarilla para venir al cine, si vendrías. Entonces la respuesta era sí o no y ganó por goleada el sí. O sea que, a ver, entendiendo el entorno en el que estamos haciendo las preguntas y el grupo de gente al que se lo estamos preguntando, que es gente cinéfila, pero que es la que realmente al final nos viene al cine. Bueno, viene mucha gente, pero nos viene gente, normalmente es la gente que le gusta ver a Haneke o le gusta ver a Ken Loach o le gusta ver pues no sé, a Cuarón. Acaba siendo gente que es habitual del cine. Entonces sí que nos llamó la atención las respuestas que fueron muy positivas, fueron muy alentadoras y que nos motivaron a pensar que en cuanto abramos, la gente tiene necesidad de cine, evidentemente. Entonces ahí sí que estamos, yo por lo menos estoy, y lo comparto con vosotros, que con Emilio ni con Carles lo había comentado, pero con Antonio sí que lo he comentado este mediodía, sí que me he sentido muy halagado, ¿no? De las respuestas que hemos recibido por parte de la audiencia. Sí, no, ganas desde luego de ir al cine, por ganas no serán. Y también me preguntabas, ahora que hablabas de los encuentros estos que estés haciendo online, bueno, encuentros con directores y tal, ¿volverán también esos encuentros físicos que, o sea, tanto los DIS como los Babel hacíais a veces de vez en cuando presentaciones, Cineclub, bueno, el Cineclub Babel, que traíais siempre algún experto que hablara de la película? Todo eso también podrá volver, entiendo, ¿no? Con precaución, con mascarilla y lo que haga falta, pero podéis traer a gente también. No, Claro, sí, Laura, eso va a volver, es más, es casi, te diría, que claro, la gente que se ha quedado a mitad Cineclub es de los que más nos escriben pidiéndonos cuándo va a empezar. Eso empezará inmediatamente, porque realmente será una persona o dos que están bajo de la pantalla, es decir, a más de 5 metros, y que simplemente harán los comentarios de la película. Es decir, es una actividad sin un riesgo añadido, con lo cual eso sí, eso por nuestra parte, yo me imagino que el LIS también. O sea, por nuestra parte va a empezar inmediatamente, solo se pueda. Sí. Y siempre es agradable para el público el contacto con el actor, director, directora. Es
es un potencial para el público en general, vamos. Y el cine, lo que decís, todo el mundo está como loco por volver. Lo único, dar una garantía de higiene, que eso es esencial, y a partir de ahí, poquito a poco, iremos creciendo, pero vamos, seguro. Y luego no vendría mal una ayuda estatal del Ministerio de Cultura promocionando un poco todo el cine en general, incluso espectáculos musicales y todo, teatros, que también sufren como nosotros, y darle ese potencial al público y comunicar lo que decíais bien, una garantía de higiene y que hay que acudir y tenemos que seguir viviendo, no nos podemos quedar ahí retenidos por el maldito virus, ¿no? Hay que empezar a salir, potenciar, dentro de una medida, como es lógico, de higiene y todo, pero tenemos que vivir, no podemos paralizarnos en todos los sentidos, en cualquier negocio, ¿no? La gente que está maldita, sin trabajo por este virus, y tenemos que volver todos a empezar y con prudencia, pero sin miedo, y echarle valor y todos apoyar en cada medida que podamos y garantizar la higiene, por supuesto, ¿no? Y el público, pues en cuanto vea esa garantía, pues irá a todos los sitios, a restaurantes, bares, cine, teatros, espectáculos y vivir. Sí, también es cierto, Emilio, que cada vez hay más concienciación, ¿no? en el aspecto sanitario. Es decir, cuando arrancamos, que no conocíamos a fondo la pandemia, yo creo que nos lavamos las manos con tanta frecuencia. Tú sí, Emilio, a mí me consta que tú eres un tío muy... Yo soy muy escrupuloso y haces. siempre, mis 4 hijos me decían pesado hace ya muchos años: papá, qué pesado eres cuando venimos de la calle, las manos. Las manos el peor foco de infección, más que si tú besas el suelo, fíjate. Sí, sí. Lo que quiero decir es que ahora estamos mucho más concienciados que hace un mes y medio, hace 2 meses. Entonces ahora... Sí, no, por supuesto, porque lo otro es higiene y esto ya es muerte. No, lo que quiero decir es que estamos viendo la evolución o la famosa curva que cada vez va menos, se está viendo que cada vez, gracias a Dios o gracias a lo que sea, cada vez hay menos infectados y cada vez muere menos gente, aunque sigue siendo un drama la cantidad de gente que muere, pero que más pronto el tiempo ahora corre a nuestro favor, creo yo. Ahora mismo lo hemos dicho, a lo mejor la vacuna, o lo he comentado con alguno de vosotros, la vacuna no está lista, pero enfermar hoy te da muchas más garantías que enfermar hace 2 semanas, porque la composición de los fármacos o los fármacos que están utilizando pues van haciendo efecto. Hoy salió una noticia que en Estados Unidos ya iban a empezar a hacer la prueba de la vacuna a miles de Creo personas. Que el primero se la ponen a Trump. Sí. No, lo que quiero decir con esto es que cada vez vamos a ir, en cierto modo, tomando conciencia. Evidentemente esto ha venido para quedarse, pero será una cosa que irá relajándose un poco la sensación de peligro, que seguirá estando, pero que si vamos viendo que va desapareciendo lo que es el tema contagio, pues evidentemente el tiempo nos ayudará a que esto vaya mucho más rápido a la hora de tenerse. Tratando con lo que se trata con la malaria, que por lo visto no todo el mundo, mucha gente hace efecto y anula el virus, pero vamos, en pequeñas cantidades de resultados, ¿no? Y también la vacuna esta del SIDA, que también hace efecto, por lo visto, dicen. Sí, están haciendo un montón de pruebas. Lo que pasa es que habrá que ver si con toda la salida que nos han dado, la suelta que nos han dado, si dentro de unas semanas no hay repuntes, y un poco nos marcará nuestro futuro. Si los hay, pues evidentemente tendremos un problema. Si no los hay o se contiene, pues al final no va a ir dando tranquilidad todo esto. Hombre, estamos en la calle comprando, yendo a tiendas y hay gente y todo, y sigue bajando, con lo cual el contacto no es igual que antes, por supuesto, y es la precaución y la higiene y todo, y la distancia, pero la gente salimos a comprar y te cruzas, sales a pasear y te cruzas, y ahí hay menos, ¿no? Con lo cual poco a poco se irá venciendo, ¿no? Sí. El drama sí que es para los sanitarios, que ahora son los más contagiados y los que menos protegidos han estado desde el principio por todas las comunidades, ni una ni otra. Hombre, al salir de casa, desde luego, nos lavamos más las manos que antes, y así que ahora para ir al cine hay que ir con las manos lavadas también, antes de entrar y al salir también. Pero bueno, sí, desde luego esto nos está cambiando un poco los hábitos. Yo creo que muchos incluso ya se van a quedar con nosotros para siempre, ya lo tomaremos como costumbre y ya está. No es malo tampoco que tengamos precaución a través de la higiene para posibles virus o enfermedades que puedan surgir, nunca se sabe.
Y bueno, antes habéis comentado, ha salido el tema de las plataformas, de que sí, de que estamos consumiendo desde luego mucho cine, obviamente desde casa, a través de plataformas que conocemos todos y que también seguramente mucha gente está harta también, pues sí, de estar en casa, de ver cine en casa, lo que queremos es verlo en cine, en la pantalla. No sé si, bueno, cómo veis un poco, si ya las plataformas venían pisando fuerte, ahora ya era un poco lo que faltaba para las salas. No sé si también Emilio puede comentar algo de esto, de bueno, cómo va, si creéis que con todo esto el tema de las plataformas ha cogido fuerza, que está claro que en principio sí, y en qué manera os puede afectar o incluso, bueno, lo online puede ayudarnos de alguna manera, no sé qué se nos puede ocurrir a distribuidores o a salas de cine, pues desde que LIS, por ejemplo, hace charlas, encuentros online con directores, ¿no? Pues un poco compaginar las dos cosas a lo mejor para que haya una convivencia entre No, todos. lo de las plataformas es positivo porque, mira, en primer lugar, ruedan series y eso da trabajo a técnicos, a electricistas, a atrezo, actores, directores, directoras, guionistas, todo lo que sea el gremio de una forma u otra, y además hay que aceptarlo porque viene así y lo digital y todo es esencial. Y esta gente, bueno, pues hace su labor como las televisiones, cada canal tiene su target de público, que si tú ves una, por no nombrar a ninguna, no la verías, ves otra que sí te engancha, otra que tiene unas tendencias descaradas, otra que tiene otra tendencia. Entonces la gente no es tonta, el público es inteligente y las utiliza en la medida de su necesidad y criterio y ganas, con lo cual por muchas que haya, el cine además se puede compaginar. Es que el miedo que tenemos, eso ya murió porque hay tal cantidad de plataformas con tal cantidad de precios y todo, que el público selecciona el canal que quiera y el cine es uno de ellos. Y yo pienso que el cine nunca morirá por muchos canales que haya. Tuvimos 2 cadenas, luego 3, 4, 5, Amazon, el OD, el Netflix, Movistar, pero lo que decía yo creo que he dicho antes, si tú vas al cine, cuando quieres ver algo en estos canales, tienes que seleccionar mucho. Y a la vez estos canales te provocan ver películas que la gente no vería y disfruta y puede también animarse a ver más películas, más cine, con lo cual yo creo que podemos compaginarnos. Tan solamente hay una ley con el Ministerio de Cultura que las películas españolas que hay subvención tienen que respetar las ventanas, que es un periodo de estrenas en cine y luego vas. Sin embargo, las europeas y las americanas no tienen esa condición, ¿no? Y llegará un momento que, de acuerdo que los exhibidores es una faena, pero yo creo que el público está tan acostumbrado y a la vez más educado en sentido cinematográfico y en todo, que seleccionará cada cosa en cada formato que quiere ver. Porque lo que hablamos antes, el vídeo fue un boom y se va seleccionando. El YouTube se va seleccionando y la gente ya no ve todo lo que le pone, sino va viendo tu inquietud, tu interés, y el cine pasa lo mismo. Otra cosa que no podemos hacer es 16 estrenos a la semana porque vuelves loco al público. Tú quieres ver una película y cuando vas a verla se han estrenado 15 o 16. A la siguiente semana 15 o 16, con lo cual tú que tienes trabajo, tienes un tiempo límite y por mucho te gusta el cine puedes ir 2 veces en semana. Con lo cual te quedas sin ver muchas películas que tienes interés. Entonces hay que seleccionar los estrenos más coherentes y más espaciados y que el público pueda disfrutar. Y cada uno yo creo que tiene su ventana y se puede vivir en paralelo y en conjunto las plataformas y nosotros. Además, ya te digo que genera un trabajo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero genera negocio, genera trabajo y el cine tiene su autonomía total, independiente de todas estas gente. Además, luego también para coproducciones, para todo, pues ayudan y cooperan y luego pues es lo que hemos dicho antes, directores que no harían nada pues están trabajando, técnicos, y yo creo que se puede convivir perfectamente en condiciones y lo que hay que tener son buenas películas y el público te va. De hacer buenos guiones, dirigirlas bien, producirlas bien, distribuirlas bien y los cines son buenos, con lo cual lo que tenemos que darles es producto y ellos, su público ya lo tienen educado y saben el target que tienen, saben cuándo hay que poner una película u otra
Y yo creo que sí, que no tiene más problema que convivir, vamos. Y además que es así. Bueno, yo... Negarse sería tonto por mi parte, ¿no? No, yo, Emilio, coincido contigo en que efectivamente las plataformas ayudan mucho a generar trabajo en lo audiovisual, pero discrepo desde el punto de vista de que el cine siempre ha sido algo exclusivo, ¿no? Tú fíjate, en Francia, por ejemplo, no se permite, incluso está vetado Netflix en Cannes. Perdóname, eso es otra historia. Ojalá fuésemos el sistema francés de cine que protege en su cine. Las televisiones no hacen publicidad de películas americanas ni nada, protegen su cine y sin embargo aquí que hacen competencia las propias televisiones que no debieran ser productores, creo yo, pues eso han sido dadas a dedo y cumplir el 5% y sin embargo se convierten en productores y se promocionan ellos todo, cosa que tú por mucho dinero que tengas no puedes hacer esa promoción en esa cadena, la que sea. Muy bien, Emilio. No. El 2 de mayo no lo celebro. Lo echamos aquí los madrileños a los franceses y estaríamos, me refiero a educación, el otro no quiero ser francés. Además, la primera ventana siempre es el cine durante 3 meses en Francia. Claro. A partir del tercer mes ya hablaremos. Aquí no, aquí ya nos ha adelantado la ventana. Ahora ya nos llegan estrenos antes en cine que en televisión. Antes en televisión que en cine. Eso ya es algo que hay que haber que... Claro, la cantidad de estrenos online que ha habido en este tiempo de confinamiento, ¿no? Que directamente las películas han ido online y bueno, que es normal porque no había salas, pero bueno, Antonio quería hablar también, que ha pedido la palabra. No, que el tema de las ventanas, bueno, ahora es normal que no se hayan respetado ventanas porque lógicamente estaban los cines cerrados, ¿no? Pero yo creo que el tema de las ventanas, independientemente de que haya un acuerdo no firmado, donde primero pasan por cines y luego ya van a las plataformas, es que yo creo que eso le interesa también a las plataformas. Pensar que a no ser que sea alguien muy conocido, como pasó con la película de Scorsese, que todo el mundo sabe quién es ese director, si tú entras en una plataforma y lees títulos, ¿no? Perdona un momento, Tony, pero sin embargo esa película no era para verla en televisión. Ya, pero tú entras... Nada para verla en televisión porque incluso, perdóname, te aburría. Esa película en pantalla, bueno, tremendo. Es una maravilla. No, pero te decía claro, que si tú entras en una plataforma y buscas una película para ver esa noche en tu casa y el nombre no te suena de nada, normalmente es muy difícil. Es decir, a no ser que sea el director, que sea el más entendido, pero en fin, gente media, digamos. Entonces, ¿qué le da la posibilidad que tú elijas esa película? Pues que te suena, y te suena porque ha sido estrenada en cine. Entonces, o bien no la has visto, te suena que la han hecho en cine y entonces quieres verla, o bien ya la has visto en cine y la quieres volver a ver. Es decir, algo que no ha pasado por cine no tiene mucho futuro, a no ser que tenga ya detrás un super director. Es decir, que la ventana casi te diría que es un negocio, entre comillas, que nos interesa a todos, a productores, distribuidores, exhibidores, y nos interesa a todos. Para todos, porque si en cine funciona, te pagan más los derechos a dichas plataformas, con lo cual sigue siendo el cine una base para todos. Eso sí es verdad. Si la película funciona, tienes más posibilidades de mayor venta a ellas. Claro, pero eso es un problema, Emilio, porque primero tiene que pasar por cine, no pasar por plataforma. Pues por eso te estoy diciendo que el cine todavía es la base para dichas plataformas, para muchas películas, como bien ha hecho referencia Tony, que sí, claro, son el Torrentito y todos estos, ya tiene un público que no hace falta que venga del cine, pero en general las películas de éxito son las que han ido en cine y luego sacan plataformas, con lo cual sigue siendo el cine la base para... Sí, pero las reglas las están cambiando, las reglas del juego, ¿eh? O sea, lo que nos están proponiendo ya casi son estrenos simultáneos, plataforma con cine, y eso es peligroso. Pero es que el problema es peligroso y no. Yo te entiendo. Peligroso porque puede quitar espectadores, porque lo ven en televisión. Pero yo creo que no. Tú fíjate, esta que se hizo, que aprovecharon una promoción más que de la película para ellos, con la de Roma, estaba ahí y la gente iba al cine en las 3 salas que se estrenó. Me acuerdo que tenía una promoción tremenda. Y otra película que igual, que era para verla en cine, ¿no? Lo que pasa es que estos utilizaron para
una promoción tremenda para ellos. Yo fui a Madrid. Por eso hablábamos todo en aquel momento y es lo que quisieron. Y estaban, lo mismo que antes no se permitían los festivales, ahora se les permite como tal. Y luego también otra cosa, ahora en esta carencia de estrenos, el Ministerio se ha autorizado, lo que decía Laura bien, estrenar online para cubrir esas cuotas que se cubren en cine, ¿no? Pero bueno, eso es una excepción que me parece... En cualquier caso, lo que comentábamos antes, y también comentaba Carlos con lo del tema de seleccionar el videoclub y tal, es que, en fin, al cine le pasan, cada 2 por 3 le pasa alguna maldad y no muere, porque yo creo que el cine es que es otra cosa. El cine, aparte de algo social, que te hace salir de casa, que tal, y sobre todo es que compartes emociones. Es decir, yo alguna vez que estoy en el cine y me toca a lo mejor bajar porque hay más lío y me dicen, oye, échanos una mano. Entonces, acaba una película y abres una puerta y la gente sale toda llorando. Y abres la puerta de al lado y sale todo el mundo riéndose. Es decir, eso no te puede pasar en tu casa. Y luego sales de la sala y vas comentando con todos y vas charlando de la película y a lo mejor después te haces una cenita que suele ser también muy típico, el ir a tomar algo, tal. Es decir, yo creo que todo puede convivir, plataformas y cine, y que el cine yo creo que no peligra. No, de peores ha salido, aparte es eso lo que echábamos de menos, ¿no? Ya no solo ver la película, sino todo lo que conlleva el ritual de ir al cine, de la cerveza de antes, la de después, el comentarlo. Y precisamente también, Emilio, has hablado de festivales, bueno, habéis hablado un poco del Festival de Cannes, que ya sabéis que este año no se va a celebrar. Y claro, no sé, en temas de distribución, también un poco cómo se ha cambiado todo esto, la cola, el orden de estrenar las películas, ¿no? Porque, por ejemplo, el Festival de Málaga fue el primero que además es de cine español, el primero en cancelar cuando empezó todo lo del COVID. Ahora ya sabemos las fechas que son en agosto, por lo tanto entiendo que esas películas hasta que no, o sea, las que iban para el Festival de Málaga, hasta que no se celebre a finales de agosto, que aún queda el festival, no se estrenan en cines, por lo tanto a los distribuidores también eso os cambia un poco las fichas del juego de ordenar el calendario y por no hablar, si quieres, también del embudo de estrenos que puede haber, sobre todo después del verano, que son las fechas que se suelen coger las películas que son mejores, ¿no? O sea, las mejores fechas son esas, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ha afectado todo esto a las películas? Los festivales es esencial, tú lo has dicho, Málaga Cine Español, San Sebastián, Cannes, es un festival mayoritariamente de compras para muchos distribuidores, sobre todo los independientes, Caramel, Avalon, Karma, nosotros Wanda. Son esenciales los festivales porque ahí te concentras y tienes posibilidades de comprar en proyectos realizadas. Entonces, el no existir te deja un poco paralizado esa posibilidad, ¿no? Luego lo de Málaga, pues para el cine español, como sabes, siempre ha venido muy bien, porque lo hacen bastante bien en el festival. Juan Antonio, lo hacen muy bien, con Artacho y eso. Y eso nos sirve de un trampolín tremendo, porque salen todos los medios. Salen las televisiones, en prensa, telediarios, los actores, Antonio Banderas que apoya siempre su Málaga, y eso hace publicidad no solo a él, sino a Málaga, al festival, a las películas. Y para nosotros son muy esenciales, lo mismo que San Sebastián. Pues este año se hará, pero claro, Rebordinos estará ahí el hombre haciendo encajes de bolillo para ver cómo se hace, ¿no? La mayoría online, porque la gente no podrá venir, otros tendrán miedo, otros no pueden viajar. Entonces es un drama para los festivales y para todos nosotros, ¿no? Y para todo el equipo del festival, que mueve mucha gente, y la ciudad mueve cines, mueve espectadores que disfrutan, llevas allí, como hace Silvino y Tony, actores, directores allí, la gente, lo que hablamos antes, el contacto, el visual, el físico, hace mucho, ¿no? Entonces a los distribuidores nos perjudica bastante lo de los festivales que se vayan retrasando, pero bueno, son luchadores y de una manera u otra pues se hace, y todo lo que podamos los demás pues apoyando, como es lógico, ¿no? Y lo que tú bien dices, son muchas veces trampolín de nuestros estrenos, que es esencial, ¿no? El festival, pues ahora, pues yo qué sé, tenemos Martín Eden, que tuvo premio en el Festival de Sevilla, pues es otra de las películas, mejor película,
que tenemos ahí en stand-by para ver el momento que se pueda, ¿no? Tenemos otra de Isabel Huppert, pero no te voy a decir mis títulos. Isabel Huppert, Mamma Mía, que es una comedia, que también estamos pendientes ver cómo reacciona esto y ponerle fecha, porque claro, ahora poner una fecha y buscar promoción, y nosotros que nos movemos, como sabe Silvino, Tony y Carlos, que nos movemos, que traemos con un esfuerzo sobrehumano a la persona, al actor, al director, a Madrid, a Valencia, Barcelona, y si se puede alguna ciudad más por su tiempo, pues todo eso está paralizado y entonces no podemos promocionar como quisiéramos para el bien de la película y para el bien de las salas, el público, nosotros en general. Entonces sí perjudica lo de los festivales, y además es una industria que mueve trabajo, mueve mucha gente de todos los países y claro, en estos momentos se paraliza. Y Málaga, pues estará Juan Antonio y Artacho ahí pendiente de ver qué personajes, de qué ciudades, qué países pueden desplazarse, ¿no? Y pueden fomentar y tampoco hacer la alfombra roja tan maravillosa que se hace todos los años. Y San Sebastián, pues igual, un lujo de festival, de ciudad. Pero bueno, habrá que apoyarlo y hacer como sea y que nos salga lo mejor a todos lo posible. Sí, bueno, este año sí los Y luego sobre los festivales... estrenos, pues mira, empezaremos arrancando lo que he dicho antes, que debemos de apoyar a las salas todo lo que podamos con películas. Y sí, lo que has dicho antes, un stock ahí tremendo, un embudo, la palabra que has dicho, un embudo creo. Total, porque claro, cada compañía de las independientes nuestras, mínimo, tenemos 6 títulos en el voltio, en el, digamos, preparando, y las otras multinacionales, bueno, como vienen de Estados Unidos esos, pues tendrán 20. Entonces, ahora sí hay que medir mucho las fechas, los estrenos y las películas que son, para tengamos espacio todos y no marear al público loco, ¿no? De momento ahora para el primer 26 de junio creo que hay unos 6 estrenos previstos en general. Luego la siguiente semana hay otros 6, luego la siguiente 5, luego la otra 7, pero bueno, eso, según estrenemos el 26, el 4, el 11, se vea que el público acude, eso se va a disparar y volveremos a las cantidades no tan locas como antes, de 15, 16 títulos, pero sí llegaremos a 10 a la semana, en cuanto pasen 4 semanas que eso se vea respirar. Y como tú bien decías, julio y agosto pues son meses más difíciles de cine, porque estamos perdidos por ahí, ¿no? A lo mejor este año, al no perdernos tanto, la opción buena es ir al restaurante que te dé confianza y a los cines que te cuidan higiénicamente y te cuidan con programación, con lo cual a lo mejor este julio y agosto, sobre todo agosto, es diferente a otros agostos que eran fatales porque todo el mundo más o menos está de vacaciones. Claro, sí, sí, tienes razón, es verdad. Seguramente sea un verano que viajemos menos y una buena opción también es pues claro, ir a los cines, claro, consumir cultura. Desde luego, Carles, por ejemplo, ahí con esto del autocine, yo creo que es un plan apetecible. No sé, a lo mejor es un poco, se vuelve a poner de moda otra vez esto del autocine con todo esto, ¿no? Bueno, de todas maneras, los autocines aquí en España, pero no el mío, nació con una idea que fuera un cine de verano de larga temporada, ¿no? Yo empecé el 9 de junio, pero cuando llegó el 20 de octubre estaba lleno y no lo pude vaciar. Por lo tanto, continué y ya no lo cerré más, ¿no? Se volvió un cine de año al año entero porque el público vino. Pero normalmente era un cine de verano. El de verano para nosotros es la mejor época. Claro. Donde están los estrenos familiares, donde está toda esa gente, es la mejor época. Referente a la movida, pues yo esta mañana estaba atendiendo yo ya a 2 ayuntamientos, pero de manera sin como diríamos en valenciano, quieren hacer un autocine en la plaza enfrente del ayuntamiento, ¿no? Cosas así que no entienden. O sea, el parking, dar la vuelta, digamos, ¿no? Por la pantalla y no sé qué, bueno, una cosa más absurda e increíbles. Solamente he visto un terreno que seguramente sí que pondré un autocine de manera provisional para este año. Pero hay muchos en marcha, en ideas. Los proveedores me están llamando, igual de Valencia que de Barcelona que de Madrid, que me llaman para mi presupuesto. Hay gente que se está moviendo un poco, pero no hay seriedad. En las peticiones que me hacen no hay ninguna seriedad.
bueno, de repente se han dado cuenta de que eso existe y que puede funcionar, pero no tienen... Sí, es oportunismo ahora. ¿Perdón? No, oportunismo, claro. No, exacto, un poco, no hay nadie. Solamente esta mañana he visto algo que puede ser interesante. Lo demás no tiene ninguna lógica. Bueno, hay que repensar muchas cosas. Supongo que en todo este tiempo de confinamiento ha dado para repensar negocios nuevos con respecto a cine, cultura, lo que sea. Bueno, hemos ya llegado a una hora de encuentro, ha sido muy interesante. No sé si ya como para cerrar queréis decir cada uno algo, no sé, nada, a modo ya no de despedida, sino un poco animar al público, a los que nos están viendo y escuchando, a ir al cine en un mes, así más o menos, que podremos empezar a ir. Ya podemos ir al autocine de Denia cuando nos dejen salir. A los que estamos aquí creo que ninguno podemos ir porque la fase 1 no se puede salir de la provincia, así que todavía nos esperaremos un poco, pero desde luego ganas tenemos. No sé si queréis decir algo y ya nos despedimos. Bueno, al público que nosotros vivimos de esto, y con lo cual ellos son esenciales, y entre exhibidores, productores y distribuidores vamos a hacer todo lo posible por garantizar su condición de higiene, de calidad, que no se contagien de nada y darles un servicio al máximo posible y con todo el cariño, y que se atrevan, que los vamos a cuidar. Carlos, me tienes que dejar dar una vuelta en el Tiburón Citroën. Ah, ya sabía yo que te había gustado ya. Un clásico que siempre me ha encantado. Así que cuando coche, vaya por Valencia, una vueltecita en el Citroën. El Tiburón, ese coche vive conmigo desde el año 73, hazte cuenta. Tiene coche de ministro de la época. Sí. Yo, en mi casa soy yo el ministro, yo no sé tú la tuya, pero yo no. Yo, como siempre digo, soy un peón cinematográfico, un peón en casa, pero en el ajedrez el peón a veces llega a la meta y se convierte en reina. Claro, No homosexual ni nada, sino en reina de poder. Encantado de verte, Emilio. Bueno, Antonio Silvino. Y bueno, yo, para un poco por terminar, comentaros que la semana pasada tuve que ir al cine al rodaje de un documental que me pidió un buen amigo, Ferran Brooks, que está haciendo un documental sobre el COVID-19, sobre el momento de la pandemia, y necesitaba que estuviera en la sala y entrevistarme, y lo cuento como anécdota porque, bueno, me hizo encender el proyector, estábamos pasando unos trailers, y el mero hecho de estar sentado frente a la pantalla me emocionó, o sea que era una cosa que casi me hizo llorar, ¿no? El verme otra vez sentado en la pantalla y sentirme por unos minutos espectador de cine. Entonces yo creo que eso le va a pasar a más gente, que algunos se va a echar a llorar cuando llegue. Por otra parte, comentaros que la semana que viene repetimos Cine Club con Benito Zambrano el martes a las 12 del mediodía. Mi querido Benito. Y la semana siguiente vamos con Gracia Querejeta, Emilio, que sabes que hemos contactado con ella y queremos tenerla también. Gracia. O queremos aprovechar también, habíamos pensado que si estaba cercana a la apertura de los cines, pues qué mejor forma de darle protagonismo a Invisibles que estuviera Gracia Querejeta en ese Cine Club virtual. O sea que, sí, ella se presta, es un encanto, y seguro que si se puede, está ahí. Luego una cosita, saludar a un monstruo que nos ayuda mucho en Valencia, que no voy a decir el apodo porque se me va a enfadar, Fernando Franco. Sí, buen amigo. Que es un hombre que nos dedica mucho espacio suyo y tiempo a las películas, al cine en general. Era increíble, aquellos famosos premios Turia. Y luego, premios Tirán. Sí, no, es que hay mucha gente en Valencia querida. Tanto Pau, sobre todo Vicente Vergara, que ha estado muy malito y ya está mejor, que son gente maravillosa. Bueno, Antonio. Nada más. Nada. Y apoyamos a la mostra, ya que Cinema Jove murió. Bueno, murió joven. Un añito de descanso se ha tomado Cinema Jove. A mí, Laura... Y Rafa Maluenda, que es otro monstruo de allí, de Valencia. A mí, Laura, me toca, pues claro, me toca, que es pedir como presidente de la asociación, pedir que los ayuntamientos y la administración en general, que en fin, la Generalitat ya parece ser que va a sacar algunas ayudas a la exhibición, pero no estaría mal que los distintos ayuntamientos colaboren
hay algún ayuntamiento fuera de nuestra comunidad que ha hecho rebajas en el IBI, que ha hecho alguna, en fin, ayuda, que no hagan demasiada competencia desleal, que dejen a los empresarios que seamos los que hagamos el cine y que nos ayude en todo lo que puedan, claro. Ah, Toni, no hemos hablado de la subvención a los exhibidores, que ha sido cutre, no hemos dicho nada. Es verdad. Bueno, podéis comentar algo. Si tenéis algo que alegar, este es el momento. Vosotros Quejas que y lo sabéis reclamaciones al gobierno de Esos millones instituciones. no es nada para todo lo que hay que hacer en los cines, pero bueno, ahí va. Bueno, es que queda mucho. Sí, podríamos estar hablando desde luego y debatir sobre la situación durante un buen rato más. Pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. Nada, daros las gracias otra vez por participar. Ha estado muy bien, ha sido, creo, ameno y entretenido y productivo. Espero que hayamos aclarado algo al público que nos está viendo, alguna duda que tenga y que sobre todo les hayamos animado a ir al cine dentro de poco ya. Tenemos ganas, así que ir ya desempolvando las alfombras y desinfectando las butacas, que vamos para allá en cuanto se pueda. Todos iremos en la avalancha. Muchas gracias a todos por participar y un abrazo virtual. Un beso muy grande. Hasta luego, que vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chicos.